¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión síncrona después de la bienvenida de la materia de Derecho Internacional Público. De nueva cuenta me presento ante ustedes. Soy el licenciado Roberto Delgado Espiricueta. Soy licenciado en Derecho, así como licenciado en Criminología, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahorita me encuentro ejerciendo la licenciatura en Derecho dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Tengo por ahí ya alrededor de 4 años con ustedes impartiendo las diferentes materias dentro de las carreras de derecho con acentuación en empresas y entre otras, dependiendo ahí la materia que veamos y que tenga que ver con alguna de las leyes o alguna de las materias que correspondan al derecho. En esta ocasión estaré con ustedes, como les comentaba, con la materia de Derecho Internacional Público y por ahí en el sesión síncrona de la bienvenida, por ahí les comentaba sobre la ponderación. Vamos a ver específicamente en esta materia el libro que se va a estar llevando a cabo, que se va a ver durante el curso. Déjenme les comparto por aquí. Dentro de la plataforma les puse por ahí un botón. Déjame ver si lo podemos poner aquí. Creo que se está compartiendo. Ok. Este botón se llama bibliografía. Bibliografía del curso. Ustedes le pueden dar clic aquí y les va a mandar o les va a dar acceso a lo que es la biblioteca que tenemos dentro de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Recordemos por ahí y si tienen alguna duda, algún problema con accesar, por ahí yo lo estaba checando, mi acceso es el mismo que el usuario y la contraseña es la misma para accesar a la plataforma. Entonces por ahí ustedes deben de tener el mismo acceso, ya que vamos a buscar el libro o nos va a dirigir a este libro, pero lo va a abrir con la plataforma de el libro, así como lo están viendo en pantalla. De esta manera vamos a poder eh, pues navegar dentro del libro. Por ahí vamos a poder marcar, vamos a poder hacer diferentes cosas dentro del mismo. Este es el libro que vamos a llevar, les comento, que vamos a ver. Derecho Internacional Público, Fundamentos, de Luis Manuel Marcano Salazar. Este es el autor. Luis Manuel Marcano Salazar. Derecho Internacional Público. Esta es la bibliografía que vamos a manejar dentro del curso. ¿Ok? Déjenme por ahí les comparto el temario. Aquí lo tenemos en pantalla. Este sería el temario que vamos a manejar también dentro del curso. Para la primera actividad, veremos el capítulo 1, evolución histórica, definición y objeto de lo que es el derecho internacional público. Vamos a darle un poquito por abajo y nos vamos a ir, como les comento, nos vamos a ir por capítulos. La siguiente semana será el capítulo 2, posteriormente el capítulo 3 y así sucesivamente hasta terminar en el capítulo 10. Bien. De igual forma, también este temario se encuentra ya en su plataforma y también está en un botón
de acceso directo. Ok, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que vamos a ver el capítulo uno, evolución histórica, definición y objeto del derecho internacional público. Dentro de este capítulo, por ahí nos habla de cómo evoluciona históricamente, nos da algunos preceptos históricos de lo que es el derecho internacional público, cómo comenzó. eh, Se tiene algunos casos en la antigüedad, cómo se inició, qué pueblos iniciaron más o menos con lo que es el derecho internacional público, es decir, los tratados entre poblaciones, en este caso eran, se podría decir que tribus, dependiendo del lugar donde se encontraban del mundo, pero por ahí nos da algunos preceptos históricos y vamos a empezar con estos dentro de la presentación para después irnos a lo que es una definición de objeto del derecho internacional público. Ujú. Ok, vamos a dar inicio. Ok, capítulo uno, evolución histórica, definición y objeto. Por ahí, como les comentaba, vamos a ir leyendo un poquito de los preceptos históricos que nos marca por ahí el libro en cuanto a cómo se fue dando lo que es el derecho internacional público. Primero vamos a ver lo que es la definición de historia. Nos dice por ahí que es una construcción humana a partir de hechos que se suponen ciertos por el uso de las fuentes que estudia el historiador para crear su discurso. En base a esto, a los preceptos que tenemos de la historia, vamos a ir construyendo una definición para lo que es el derecho internacional público. Nos habla por ahí también de que existió un sistema tribal de la antigüedad. Dice, los grupos humanos estaban organizados en tribus. Existía un margen para la aplicación del derecho de autotutela privada, definido por la venganza de la sangre o aplicación de la justicia divina propia. Es decir, aquí nos está hablando de que dentro de cada tribu, de cada pueblo, ya se manejaban algunas normas, algunas reglas que tenían, dependiendo de cada uno de ellos, reglas internas que por lo general terminaban en venganza o aplicación de alguna justicia divina, ya que pues anteriormente se creía en los dioses y en cosas sobrenaturales y se aplicaban dentro de las normas o de las leyes para aplicar la justicia. La bibliografía informa que fue en Mesopotamia donde se concluyó el tratado internacional más antiguo, hacia el año 3010 antes de Cristo, y era un tratado entre Enanatum, rey de Lagas, padre de la Etemene y ciudad Uma. Fue redactado en un sumerio sobre piedra y recoge el conocimiento que Uma hizo de la nueva frontera. Es considerado el primer tratado arbitral en la historia de la humanidad. Estaba dotado de una sanción divina y versaba sobre la necesidad de limitar fronteras y establecer las normas de comercio con los extranjeros. Como les comentaba aquí, cada pueblo tenía sus normas, sus reglas, pero aquí nos lo marca como uno de los preceptos históricos que más o menos en el 3010 antes de Cristo, Mesopotamia redactó
un tratado al que podemos llamarlo ya o verlo así como internacional, ya que delimitaba fronteras y establecía reglas entre el comercio con otros países, otros pueblos. Otro precepto también tenemos por allá los griegos, que empezaron a desarrollar relaciones políticas igualitarias con el Imperio Persa, Cartago y Roma. Aquí vemos un precepto histórico con lo que es el derecho consular, es decir, cómo se organizaban los pueblos dentro de ya políticamente, ya organización de gobierno. Dice, según Herodoto, en 1968 los griegos fueron los iniciadores de la función consular al aceptar en Naucrates un magistrado que resolviera los asuntos fenicios de acuerdo a sus propias leyes. En efecto, 6 siglos antes de Cristo, los egipcios otorgaron a los colonos fenicios establecidos en Tebas, Memphis, y el derecho de elegir entre ellos un magistrado que aplicara las leyes de su nación. Esto que convirtiera, esto se convertiría en una práctica común desarrollada entre los pueblos de la antigüedad. En este caso, por ahí el precepto que tenemos con los griegos es de que para tener, los mismos griegos ya tenían su organización gubernamental, se podría decir así, y para hacer un tratado con otro país, en este caso hablamos de los egipcios, te tenía que nombrar a un representante que normalmente era del mismo pueblo griego, pero tenía relación con algún egipcio, es decir, solamente lo manejaba como un representante. Por ahí ese precepto nos da tantito más de que en la antigüedad, sí, en la historia, ya se veía ahí tratados internacionales, ya se veían acuerdos de pueblos con otros pueblos. Ok, el sistema clásico internacional que fue de 1648 a 1789. Dice que se inició en 1648 con la paz de Westfalia, mediante la cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 30 años, y concluyó con los procesos político, jurídico, social de la Revolución Francesa en 1789. Sistema internacional de transición. Recordemos que estamos viendo puros preceptos históricos para ahorita llegar a lo que es la definición del derecho internacional público. Es importante señalar que algunos tratadistas coinciden en identificar un periodo que va desde 1914 hasta 1945, que comenzó justo al iniciarse la Primera Guerra Mundial y concluye con el final de la Segunda Guerra Mundial, toda vez que en los dos grandes conflictos del siglo XX dirimieron los mismos intereses étnicos, políticos, ideológicos y comerciales que fueron disputados en el mismo escenario de la guerra y la diplomacia vencida. Nosotros consideramos que por las características propias de una transición, este periodo debe ubicarse en 1789, año en el cual se reconoce al hombre y a su necesaria protección a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hasta 1945, momento en el cual el sistema internacional logra dar efectiva protección judicial
al ser humano a partir del establecimiento de los juicios de Nuremberg en 1946-1947, cuyo legado serán los principios de Nuremberg, base o soporte de la jurídica para la creación del sistema penal internacional. Aquí vemos ese precepto histórico. Otro antecedente de un precepto histórico sería en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que fue lo que duró. Y nos dice que presentó como antecedente el hecho de que Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos alcanzaron los objetivos previstos en el conflicto iniciado en 1914. Habían logrado que Alemania limitara su potencial militar a una magnitud determinada y reorganizaron Europa y el mundo según sus intereses. Ok, el sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se produjo una reorganización en el sistema internacional y se creó la Organización de las Naciones Unidas. Esto es convocar al planeta a una paz mundial. Para eso se creó la Organización de las Naciones Unidas. El sistema luego del 11 de septiembre del 2001 nos dice que sin duda una de las características más importantes de esta etapa fue el recrudecimiento del terrorismo internacional, la creación de grupos de desestabilización global como la Al-Qaeda y el denominado Estado Islámico, que ha colocado al mundo en una nueva guerra, cuyas consecuencias aún esperamos. Debemos advertir en sentido crítico que poca ha sido la utilidad del derecho internacional público para retener las escaladas de violencia que han verificado especialmente cuando Estados Unidos, Rusia y China, en su rol de superpotencia, pretenden imponer su hegemonía sobre los estados más débiles. Bueno, aquí nos está hablando de un precepto también histórico, ya más reciente, que fueron los hechos del 11 de septiembre del 2001. Y por ahí, pues aquí nos quiere dar a entender o nos está hablando del derecho internacional público es básicamente el tener tratados, normas internacionales de países con países para llevar una paz mundial o una buena, por así decirlo, llevarse bien con otros países. Eso es lo que trata de hacer el derecho internacional público. Sin embargo, hay potencias que debido a otros intereses no se ha podido llegar a ese tipo de paz. A eso se refiere en este párrafo. Vamos a entrar ahora sí en lo que son las definiciones del derecho internacional público. Por ahí vamos a ver dos definiciones de diferentes autores que nos menciona este libro. Dice, existen muchas definiciones que consideramos importante traer a la luz a fin de analizarlas y concebir una propia que interprete las nuevas realidades. Vamos a ver cómo lo define
en este caso el autor Antonio Trujillo, nos dice que el derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados entre sí, las relaciones de los estados entre sí. Otro autor más, que es Alejandro Rodríguez Carrión, nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la sociedad internacional y las relaciones de sus miembros en la consecución de intereses sociales colectivos o individuales. Si bien es cierto, cambia un poquito la definición, creo que nos dirige hacia el mismo camino. Eh, por ahí es la creación de normas jurídicas para regular las relaciones entre los países, entre los diferentes pueblos que existen en el mundo. Por ahí nos dan cuatro variables para llegar a una definición propia. Nos marcan como uno, la estructura internacional, los sujetos y actores que forman parte de la comunidad internacional, los preceptos que impactan y modifican u orientan las relaciones entre los estados nacionales y las organizaciones internacionales, y el principio de igualdad soberana. Para llegar a una definición tenemos estas cuatro variables. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional público? Dentro de este libro, el autor nos marca por ahí que se puede afirmar que el objeto del derecho internacional público es dicotónico, es decir, depende de dos cosas. Posee una doble función, como aquí lo indica, dice, como ciencia, estudia los principios jurídicos, históricos, sociales y económicos que condicionan la existencia de convenciones internacionales a fin de poder explicar los fenómenos jurídicos desde una concepción epistemológica. ¿Qué es la epistemología? Es la rama de la filosofía que se dedica al estudio de del conocimiento. Otra de las funciones del derecho internacional público es como disciplina. Nos dice que regular la estabilidad necesaria en la comunidad internacional a fin de dirimir las controversias que presentan entre los estados nacionales u otros sujetos del derecho internacional público, con la necesidad de preservar la paz y establecer un imperio normativo que posibilite el logro de la justicia internacional. Y por aquí nos dan como denominaciones otro precepto histórico. Dice que ese precepto histórico lo encontramos en Asia Menor, donde los tratados indios de derecho, denominados Dramasastras, tenían la función de regular los asuntos de religión, moral, arte, política, jurisprudencia y cometidos del soberano. ¿Cómo se puede dividir el derecho internacional público? Nos dice que se puede dividir por el objeto de de regularización, de regulación, por su naturaleza o por sus fines. Vamos a leer un poco de lo que es cada una de las categorías en las que se divide el derecho internacional público. Eh, el derecho internacional público,
por el objeto de regularización se divide en derecho internacional público general, que es aquel que estudia las relaciones de los estados y los sujetos de derecho internacional, y el derecho internacional público especial, que analiza y explica los tratados, los actos unilaterales de derecho y la costumbre. Por su naturaleza lo podemos dividir en derecho internacional público ideal, en el cual el objeto es el estudio de la justicia y la moral in- inmanamente en las relaciones de la comunidad internacional. Y por su naturaleza también se divide en derecho internacional público positivo, que es el que analiza el conjunto de reglas y normas que pueden hacerse efectivas en la comunidad internacional. También se puede dividir por sus funciones. Lo divide como derecho internacional público procedimental, que se ocupa del procedimiento que se sigue en sus relaciones contenciosas entre los estados, así como de los procedimientos seguidos por los organismos internacionales y los órganos judiciales de la comunidad internacional, como lo son la Corte de Haya y el Tribunal de Nuremberg. Y por sus fines también se puede dividir como derecho internacional público metodológico, que es aquel que realizan los tratadistas internacionales a fin de producir en sus investigaciones algunas novedades que replanteen el tema del derecho en la discusión académica internacional. Y seguimos con los preceptos históricos y ejemplos de cómo empezó el derecho internacional público. Hablamos de que había un derecho internacional o hay un derecho internacional americano que apareció por primera vez en los documentos diplomáticos luego del Congreso de Panamá. Establecía que uno de los objetivos de esa reunión era acordar las bases del derecho público que debería regir las relaciones de las nuevas repúblicas. Entonces, el derecho internacional americano es aquel que está constituido por el conjunto de reglas que tienen por objeto regular problemas y situaciones propias de los estados de América. Ya hablamos de un derecho internacional americano y nos vamos a un derecho internacional público como derecho universal. Esta se debe a la condición que tienen los estados como miembros de una comunidad internacional. Relaciones con otras ciencias, lo que es la política internacional y la moral internacional. Por ahí nos habla que la política internacional está constituida por el conjunto de acciones por medio de las cuales los gobiernos manejan las relaciones exteriores y está regida por fines, metas, objetivos y resultados. A través de ella, el Estado pretende alcanzar los fines y propósitos buscados
sin atender los métodos que utilicen para la protección de los intereses nacionales, usando el poder del que pueda disponer. El derecho es un instrumento de la política, pues le legaliza y legitima por su parte la moral internacional, se expresa a partir de un conjunto de valores que sobrepasan la competencia jurídica que regulan a los estados. ¿Cuáles son los preceptos suscritos en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales? Por ejemplo, la prohibición de trata de blancas, el uso de narcóticos, entre otros. Ok, como se dieron cuenta, es demasiada teoría, así lo vamos a tener que estar llevando a cabo. Esta materia son muchos preceptos históricos, habla de muchos tipos de definiciones de lo que es el derecho internacional público. Vamos a ver algunos tratados más adelante entre naciones y estados. Demasiada teoría. Les voy a pedir que lean mucho para que tengan una mejor comprensión. Lean mucho los temas. Por ahí subrayen los más importantes, las definiciones más importantes de cada uno de los temas, porque posiblemente por ahí vayan encaminadas las preguntas para el examen parcial. Sé que esta materia es un poquito pesada ya que lleva demasiada teoría, mucha lectura por preceptos históricos, les comento. Definiciones son pocas las que podemos ahí subrayar, pero bueno, pues así es la materia. Entonces, yo creo que hasta aquí damos por terminada la sesión síncrona de esta semana y nos vamos a estar viendo los días sábado, sábados a las 2 de la tarde. En esta ocasión lo tuve que adelantar un poquito, pero ya para la siguiente semana por ahí les voy a poner el horario, el link donde van a entrar a la sesión síncrona. Posiblemente vayamos a utilizar lo que es la aplicación Zoom, porque estuve teniendo algunos problemitas con Teams, entonces prefiero que sea a través de Zoom. Eh, Espero que puedan estar en la siguiente sesión síncrona ya en vivo. Y de no ser así, de igual forma se queda la sesión grabada para que lo vean posteriormente. Nos vemos en la siguiente sesión y que tengan un buen fin de semana.